Muy bien, damas y caballeros, el 8 de octubre del 2022, acá estamos en el Instituto Bíblico Externo Mendoza, arrancando una nueva clase, la penúltima. Ya estamos hablando que estamos llegando a la meta final, estamos viendo la bandera a cuadros, nos queda mirar un poco, porque no nos queda tanto tampoco de material de hoy, pero dije, ¿cómo saber, cómo evaluar a este escuadrón de sabios que han cursado hasta acá? Creo que eran como 10 clases, esta materia era larga, así que ya nos conocemos desde hace rato, estamos con ustedes, hermanos de distintos lugares, y aprovechando y estudiando juntos Evangelio Sinóptico 1. Vamos a hacer un repaso, damas y caballeros, a ver, porque ustedes saben que en la próxima clase, el próximo sábado, más que nada nos vamos a juntar a hacer la evaluación final. Yo sé que vos vas a decir, pastor, tome todo, de la hoja 1 hasta la 150, no, tanto no es, un poco menos, ¿no? Tome absolutamente todo, pero no vamos a tomar todo, no vamos a exagerar, sino quiero hacer un repaso para atrás, desde cuando arrancamos del día 0, traje algunas plaquitas como para refrescar un poco y luego entrar ya en la recta final del material que nos queda hoy, ¿no? Bueno, ¿a quién le pregunto que tenga cara que sepa? Bueno, todos tienen cara que sepa. Voy a arrancar con Eugenia. Eugenia, estás viendo la pantalla, ¿no? ¿Estás mirando ahí? Eugenia. Epa. ¿Qué pasó con Eugenia? ¿Alguien se la llevó? Bueno, Ezequiel de Corrientes, ¿estás por ahí? Sí, pastor. Amén, vamos entonces. Usted me tiene que decir, Ezequiel de Corrientes, sinóptico significa, espere que en la próxima placa yo le doy opciones. Este es el repaso que estamos haciendo. Entonces, pastor, perdón, pastor, no podía abrir el audio, pastor. ¿Qué me dijo? No perdón. importa. No te hagas problema, Eugenia. Ya la segunda es para vos. Ahora ya este es para Ezequiel. Significa ver unidos, significa ver juntos o significa buenas noticias. Ezequiel, usted me dice, sinóptico significa ver unidos, ver juntos o significa buenas noticias. Minuto en el aire. Ezequiel, ¿estás ahí? Se me desapareció Ezequiel. Le digo, pastor. Eugenia, vos entonces dale, no sé qué le pasó a Ezequiel, perdió la señal. Ver unidos, Eugenia, ver juntos o buenas noticias. Uno de los tres. Buenas noticias. Buenas noticias. A ver si sinóptico significa buenas noticias, de acuerdo a Eugenia, significa ver juntos. Tendría que poner esa música. Colgó el internet. Yo no puede ser, al que el hombre se le corta internet, algo está pasando ahí. Bueno, Ezequiel, se salvó usted de la primera, quedó averiada Eugenia en la primera. Ezequiel, usted en la segunda entonces. Los evangelios sinópticos abarcan estos libros, Ezequiel. No conteste, espere ver las opciones, las posibilidades. Dice acá Mateo, Juan y Hechos. La segunda opción es, ahí viene Mateo, Marcos y Juan. La tercera opción es Mateo, Marcos, Lucas. ¿Cuál de estas tres, Ezequiel, de acuerdo a lo que hemos visto, marca evangelio sinóptico? Mateo, Marcos y Juan, pastor. Mateo, Marcos y Juan, dijo Ezequiel. Y la verdad es esta. A ver, Mateo, Marcos y Lucas. No, ¿qué le dije? Eugenia cayó al cadalso, al pozo, y ahora lo sigue de cerca, también en el mismo pozo, estimado Ezequiel. Muy bien. No, me equivoqué. Sí, totalmente. No. Bueno, ya no hay pero más nada. Pero no escuché, perdón, no entendí. Elsa Guti, ¿estás por ahí?
está el esposo? Aquí está el pastor. Aquí está el pastor, pregúnteme. Me gustó esa actitud, me gustó esa actitud. Esos son los chilenos que necesita Chile. Vamos, vamos. Vamos entonces con Elsa Guti. Lucas, voy a esperar las opciones, Elsa, ya. no te apures. Lucas tenía como oficio, se dedicaba a, dice acá, carpintero, doctor, o Lucas era pescador. A ver si Elsa levanta un poco el rating porque venimos 2-0 perdiendo. Opción número 2, doctor. Opción número 2 dice, vamos a ver si es cierto, hace una bulla con ese collar o ese no sé qué que tiene ahí, no importa. Vamos. Dice acá el resultado es doctor. Bien. Vamos. Que suba el escalón. Subo escalón. Bueno, Marisa Mosquera será la próxima que va a responder, señores. ¡Uy, qué buena que está esta! Mirá, Marisa, esta es una papita total. Fíjate, dice, en el siglo VI, un monje llamado Dionisio introdujo el calendario. Todo esto es cierto, acá no hay trampita de nada. El monje existió, se llamaba Dionisio, introdujo el calendario basado en el nacimiento de Cristo. Entonces se calculaba el tiempo según la fundación de Roma. El error de Dionisio era por lo menos, y acá van las opciones, él le escapó por lo menos en 4 años, le escapó en 6 años o le escapó en 8 años. La opción 2 y subo ahí con la compañera al escalón, ya estoy subiendo. Dice, Marisa dice opción 2, cuando la verdad de la milanesa dice que la respuesta es la 1. Marisa cayó al mismo pozo. Fui al pozo. Pero me gustó porque fue con actitud, Marisa. Me gustó la actitud. No, pero estaba segura que era 6 años, segurísimo. No, 4 años era la respuesta correcta. Bueno, vamos a ir a buscar a Marcelo Molina. Vamos a aprovechar que Marce está en la casa. Marcelo Molina, por favor. Vamos perdiendo 3-1. 3-1 sí, ¿no? 3-1 vamos perdiendo. Marcelo, por favor. ¿Estás por ahí, Marce? Sí, pastor. Perfecto. Marcelo contesta entonces, y que no le sople a la chica que está al lado suyo. Dice acá, Marcelo, la indumentaria y dieta de Juan el Bautista recordaban al profeta. Momento, no diga nada, espere que van a salir las opciones. La forma de vestir de Juan el Bautista hacía recordar a Eliseo, hacía recordar a Samuel o hacía recordar a Elías. Usted dirá, Marcelo, piénselo, no quiero que se caiga al pozo junto con los otros 3 cuerpos que ya se fueron al abismo. Hacían recordar, la forma de vestir de Juan el Bautista hacía recordar a Eliseo, Samuel o Elías. No lo veo con mucha seguridad, ¿eh? La verdad que sí. No le voy a mentir. Ahora en cancha que allá va al mismo pozo, Marcelo. Bueno, la tercera, Elías. Elías, no lo veo con seguridad, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, Marcelo? Está en lo correcto. Caminó al borde del precipicio, pero quedó arriba. Bien ahí. Vamos todavía. Bueno, le toca a Daniel ahora. La nota era mía. ¿Cómo? Era para mí. Bueno. No le crea. Veamos Daniela. Esta es más fácil que la anterior. Los publicanos, Daniela, los publicanos eran, mira esa cara, los publicanos eran religiosos judíos, eran pescadores judíos o eran cobradores de impuestos judíos. ¿Qué eran? Piénselo, no se apure.
Ahí tiene tres opciones. Los publicanos eran religiosos judíos, pescadores judíos o cobradores de impuestos judíos. Usted dirá, Daniela, espero que no abandone a su marido que se salvó raspando. La 3, profesor. Tampoco la veo con una convicción que digamos que bruto voy a caminar por la cornisa, pero la respuesta, usted ve la foto, el tipo está cobrando cobradores de impuestos judíos. 3-3, vamos todavía, señores, vamos. Muy bien ahí, me gustó esa, vamos. Bueno, a ver, ¿a quién más le pedimos que... ¿A quién más? No. Silvia Panizal, ¿estás por ahí? Silvia Panizal. Sí, estoy. Estoy, sí. ¿Te Muy bien, escuchas? Silvia. Entonces, vos vas a contestarnos. La siguiente es para vos, Silvia. Jesús, hablando del divorcio, dejó en claro que tres cosas dejó en claro. Una es la verdadera y las otras no. Dejó en claro que solo en caso de adulterio. Número 2, bajo ninguna razón se puede la persona divorciar. Y tercero, por cualquier circunstancia, Silvia. Usted dirá, ¿cuál de las tres es la que Jesús dijo en cuanto al adulterio? La 1. Usted dice que es la 1. Veamos la respuesta. Dice, solo en... A ver, que ahí apareció la respuesta, solo en caso de adulterio. Silvia, vamos todavía. Silvia se ganó el kilo de helado. Con esa ley. Tengo experiencia con esa ley. Pues. Ah, con razón, con razón. Esa la tiene bien ahí clara, Silvia. Maravilloso. 4-3 le vamos ganando a los del Pozo, muchachos. Ya me siento realizado. Me siento realizado. Bueno, a ver, vamos a ver quién más está, quién más está. Valeria Garro, ¿estás por ahí? Nuestra secretaria. Sí, acá estoy, pastor. Vamos, secretaria todavía. Bueno, secretaria. Jesús habló del Dios de las riquezas. En griego se lo conocía. ¿Cómo se lo conocía en griego? Veamos las opciones. Se lo conocía como Mamón, se lo conocía como Baal, o se lo conocía como Lucifer, al dios de la riqueza, Valeria. La opción 1. Opción, ya está, ya respondió. Pero ni lo pensó 2 veces, pero perfecto, lo suyo. Vamos todavía, Valeria. Bueno, creo que vamos 5-3. Vamos 5-3. No sé quién tiene el micrófono abierto. Por ahí se escucha un micrófono. Bueno, Jessica y Rolando, ¿están por ahí? Jessica y Rolando. ¿Lo tenemos a Rolando con nosotros? Acá estamos, aquí estoy. Muy bien. A Rolando vamos a escuchar. A Rolando, 5-3. Espero que no caiga al pozo. Rolando siempre tuvo cara que sabe. El término, Rolando, parábola. El término parábola. Ya está, ya me está contestando, ya le veo que se está poniendo los labios. El término, o está diciendo entre dientes, esa no la sabía. No, jamás. El término parábola significa, Rolando, mire las ayudas que le doy. Colocar sobre, la segunda, colocar debajo de, y la tercera, colocar al lado de. No la mire, Jessica, mire para otro lado, por favor. Déjelo a Rolando que él se desenvuelva. El término parábola es colocar sobre, colocar debajo de o colocar al lado de. 5-3 vamos ganando los que vamos bien. Usted dirá, Rolando, lo escuchamos. Colocar sobre. Colocar sobre es la número 1, dice usted. Y la respuesta era colocar al lado de. Se nos acaba de caer al pozo. Allá abajo lo recibe Eugenia. Allá abajo lo recibe Ezequiel. No sé quién más era que se fue al pozo. Nadie más, creo. Pero 5-4 vamos. Sí, entonces hay alguien más que se fue al pozo. 5-4. Bueno, veamos a Jessica, a ver si acompaña a su esposo en este tema.
si se van juntos al pozo o acá no hay una sola carne que valga. Dice lo siguiente: los demonios del Gadareno pidieron entrar en, piénselo bien, acaban las opciones, los demonios del Gadareno pidieron que el Señor los dejara entrar en las vacas, en los cerdos o en los perros. ¿Qué quisieron? ¿A dónde querían entrar los demonios? Número. En los cerdos. 2. En los cerdos, dice Jessica, y sabe que la respuesta es correcta, Jessica. Usted lo mira desde arriba a su Rolando que está allá en el... Bueno, no hay forma de sacarlos, che, de ahí. No sé cómo lo sacamos ahora, han caído ahí. A ver, ¿a quién más tengo conectado? Petrona, ¿estás por ahí, Petrona? Petrona. Sí, estoy acá. Perfecto, Petrona. Vamos entonces. Petrona, Jesús tenía su casa en... ¿Dónde Jesús tenía su casa? Eso lo hemos visto en los evangelios sinópticos. ¿Dónde Jesús tenía su casa? Veamos las opciones. ¿Tenía su casa en Jerusalén? ¿Jesús tenía su casa en Betsaida? ¿O Jesús tenía su casa en Capernaum, Petrona? 1, 2 o 3. 3. Ni lo pensó. Largó un 3. ¿Segura, Petrona, no? Sí. Perfecto. Le habla al micrófono con toda seguridad y le digo, ¿sabe qué, Petrona? Está en lo correcto. Vamos todavía. Ya perdí la cuenta, pero van mejor los que no están en el pozo que los que se fueron al pozo. Bien ahí, bien ahí. A ver a quién no le he preguntado nada. Paola Altuve, ¿estás por ahí, Paola Altuve? Sí, pastor, acá estoy. Perfecto, así que vos eras la que quería feriado. Ahora tomá, la más difícil. Jesús envió, fíjate Paola, envió la palabra y el milagro ocurrió a... Vienen las opciones. ¿A quién le ocurrió el milagro? ¿Le ocurrió el milagro a Jairo? ¿Le ocurrió el milagro a Lázaro? ¿O le ocurrió el milagro al centurión, Paola? A Jairo. A Jairo, dice Paola. No lo pensó, lo largó así nomás. ¿Está segura? ¿Está Creo que segura sí. usted? ¿Cree que sí? Bueno. Dijo número 1 y la respuesta correcta era la número 3. Ahora, ¿quién la saca del pozo? No hay forma. Bueno, me parece que nos están empatando los de pozo, muchachos, nos están alcanzando. Vamos a preguntarle a quién más le puedo preguntar. A ver, ¿quién más está? Marisa Mosquera, no te he preguntado, ¿no? Sí, pero otra oportunidad. Ya me fui al pozo. No, pará. María Verón, pará, que María Verón va a estar diciendo, ¿cómo? Le pregunta 2 veces a Marisa Mosquera y a mí no me pregunta. Creo que tengo otra más. A ver, no estoy seguro. Sí tengo otra más. Mari, ¿estás por ahí, María Verón? Sí, acá estoy. Listo, Mari. Ahora sí va a entrar el calor, se va a sacar la campera, todo. Mari, la pregunta para usted es la siguiente. Cuando Jesús se encontró con la viuda de Naín, que iba al cementerio, le dijo, ¿te acordás de esta situación? Había muerto el pibe, la mujer era viuda, ellos iban a enterrar al nene y Jesús le sale al encuentro. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo, Mari, a esa mujer? ¿Qué le dijo? Veamos lo que le dijo. Número 1, no saben lo que hacen. Número 2, le dijo no llores. O número 3, le dijo no peques más. ¿Qué le dijo, No Mari? llores. ¿Qué número? No llores. La No 2, llores. no llores. La número 2, dice Mari. No la veo ni dudar, ni pestañó a la hora de contestar. Veamos si es cierto. Es la número 2. Bien, Mari. Vamos todavía. A ver si me queda otra más. Me queda otra más. Jairo era. Esta es para Karina Verón. ¿Estás, Karina? No te pregunté, Karina, nada, ¿no?
Karina Brom. No, pastor, no me pregunto. No le pregunté. Muy bien. Veamos si contesta usted también con la convicción de la otra Verón. Jairo era, a ver, opciones, era, ahí vienen las opciones, era principal en la sinagoga, era sumo sacerdote en la sinagoga o era jefe en la sinagoga. Tres opciones. ¿Qué era Jairo? Principal en la sinagoga, sumo sacerdote en la sinagoga o jefe en la sinagoga. Piensa, cabecita, piensa y dice... Ay, pastor, me sabía la anterior yo. ¿La 2 tuvo sacerdote? No sé, usted no me pregunte a mí, usted me tiene que dar la respuesta en lo posible. No, no. Si va a caer al pozo, caiga con toda convicción. No, Lauro. La 1, a ver. ¿Qué está diciendo Alejandra? Alejandra, no te he preguntado, vos no tenés que hablar en este momento. Ay, se me prendió justo el micrófono. Muy malo lo tuyo, vale. Muy malo. ¿Qué dijiste entonces, Karina? La 2. Puede ser que te han guiado mal, ¿eh? Bueno, Karina, ¿dijiste la 2 entonces? La 1, pastor, no La escucha 1 bien. dijo Karina. Karina dijo la 1 y ¿sabe qué, Karina? No sé si anotárselo a usted porque me parece que le dieron un empujón ahí. Principal en la sinagoga, eso era Jairo. ¿No te pregunté, Alejandra, que estás tan desesperada por contestar? No. Ahora entonces, esta sí que es para vos. Esta sí está hecha a tu medida, es bien complicada, solo para gente muy inteligente. Entonces, el término Kabá significa, Alejandra. Vamos con las opciones. Así que vos sos la que llama, habla sin que le pregunte. Número 1, esperar. Número 2, luchar. Número 3, creer. Kabá. ¿Qué significa en hebreo esta palabra cuando hablamos de la fe? Me acuerdo en aquella época, fue tan linda esa clase. Caerá Alejandra. Ay, acá, al pozo, esta ¿no? sí es difícil, ¿eh? Luchar no. 1, esperar. 2, luchar. 3, creer. El Kabá era lo más grosso en cuanto a la fe. Es la fe madura. Creer, la fe madura, muy madura. La 3, dice Alejandra. Y la respuesta es... Y la respuesta es... La respuesta es la 1. Alejandra, lamentablemente la hemos perdido, Alejandra. No sé si me queda una más. No me queda más. Pero bueno, ahí estuvimos, muchachos, haciendo un repaso. Che, la verdad que está bueno. Habría que hacer un examen de todo, me parece. Pero no sé, no me quiero aventurar porque no hace cosa que después de Buenos Aires me diga, ¿por qué todos tienen 10? Y ¿qué hacen ahí, no? Bueno, muchachos, volvamos Pero nos al tomamos último. muy de sorpresa, pastor, porque el evangelio sinóptico, evangelio es buena noticia, espere, el evangelio es buena noticia y sinóptico es ver junto. Y Claro. cuando yo no pensé, con la desesperación de quería aprender el audio, y digo, bueno, y ahí me fallé, ahí me fui por apurada. Por apurona, se fue al pozo por no pensar en lo que estaba escuchando. Bueno, veamos la historia de Jairo. Les tiramos una soga a todos los que cayeron al pozo, los queremos con nosotros, salgan del pozo, siéntanse bien. En la semana que viene no se olviden que tenemos el examen final, que no va a ser de todo, por supuesto, nada más que ahora era un repasito así nomás para ver cómo andábamos, ¿no? Y creo que estamos más o menos empatados, no los que contestaron bien más de los que le pifiaron. Lo que pasa es que hay algunos temas que son de hace mucho, así que les damos un crédito igual, ¿no? Bueno, Jairo fue probado ante la burla. ¿Se acuerdan que habíamos quedado ahí, Jairo, y estuvimos hablando de... Pastor. Sí. Sí, ahí le voy a tirar un salvavidas al que estaba el esposo con la esposa, porque Sí. cuando le hizo la pregunta, fíjese que tiene la respuesta 1, la 2 y la 2. Entonces vos decís que falló acá la encuesta, las preguntas. ¿Cuál fue la de Marcelo? Andá, acordate. A ver, ¿cuál
era Es la que está el esposo con la esposa. No, Sí, le digo, pastor, pero no me acuerdo era cuál la es. 3. ¿Cuál Era les la tocó 3 a la ellos? correcta y decía 2. ¿Cuál les tocó a ellos? ¿A qué se me No. parecía la vestimenta? No, pero No, esta es la parábola. Esto era un Anterior, poquito. pastor. La que pasó recién, pastor. Ah, ¿ya la pasé? Tengo que Sí, ir a ya las la primeras pasó. porque. Así que ahí miramos Esa que. es. La del Juan el Bautista, la que la respuesta era Ah, Elías. tenés razón. La pasó ya, pastor. La pasé, pero fue una de las primeras. Pastor, Esa. en otro matrimonio es, nosotros contestamos bien. Claro, con razón no lo ubicaba porque ustedes fueron los primeros. Sí, sí, los chicos de Bolívar. Así que decía 2-2. Ah, nosotros, la de mi marido, la de la parábola, y yo contesté la del El cerdo. la de los cerdos. Sí. La de los cerdos. 2-2-2. Solo el caso de Terio. Esta es otra. Acá está, mirá vos. Ahí vos es la que contestó mi marido. ¿Y qué dijiste acá? ¿2 dijiste? No, había dicho colocar sobre, creo. Él contestó que era colocar sobre. Y era entonces, esa. claro, y La hay un 3 error acá, vendría a tiene ser, pero razón estaba Lili. puesta como 2. Claro, pero bueno, igual no hubiéramos cambiado mucho. Pero bueno, le damos al derecho a réplica porque había un error acá en la tipografía, se nos quedó. ¿Ah? Bueno, volvamos a Jairo. Hacen la Volvemos a dejar soga a que Jairo suba. allí. ¿Cómo, Eugenia? Que pase la soga que suba, digo. Arriba, upalala, como le decíamos a los chicos cuando eran chicos. Suban todo. Bueno, Jairo, ¿se acuerdan que fue probado ante la burla de la gente, ¿no? ¿Se acuerdan que llegan a la casa, un gran número de personas estaban llorando? Y bueno, el Señor Jesús lanza este veredicto que era insólito en ese momento, porque había un montón de gente que habían comprobado que ya la nena de 12 años había muerto. Y Jesús va a decir, no lloren, no está muerta, sino duerme, ¿no? Entonces, ¿qué pasó de inmediato? Es esa forma de pasar el llanto, del luto a la risa. No sé cómo una sociedad de este tipo. Antiguamente yo tenía a mi abuela, que ella contaba, ¿no? Que ella, antes de conocer al Señor, era de las que se alquilaban, eran las lloronas. Las lloronas eran las que se alquilaban para llorar en los velorios. Entonces, ni conocían al muerto, pero a ellos les pagaban para llorar. Serían así en este momento, en este tiempo, porque pasaron del llanto desgarrador a la burla, a burlarse de lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? Entonces, una vez que llegaron a la casa, el Señor y los que seguían encontraron, bueno, un cuadro de total tristeza, dice acá. Algunos se burlaron cuando el Señor va a decir esto, ¿no? Entonces el Señor con sus discípulos más cercanos dice que entró con los padres a la habitación y es interesante cómo hizo que el resto se fuera, porque el resto de la gente no creía, estaba en otra sintonía. Hay gente que no va a recibir, que no va a ver la mano de Dios, porque no cree, está en otra sintonía, no tiene la actitud que debe tener para poder recibir el milagro, ¿no? Entonces, semejante cuadro íntimo, decimos, el Señor toma de la mano a esta niña que estaba muerta y el Señor Jesús dijo, no, duerme. O sea, cambió, decíamos el otro día, Jesús cambia totalmente el diagnóstico, ¿no? Él sabía que estaba tocando a una nena viva. Él la veía así, no muerta, ¿no? De inmediato dio la orden, muchacha, levántate, es lo que dice el relato bíblico, y de inmediato la niña volvió a la vida, ¿no? Y el Señor se la da a sus padres, le dice que le den de comer, ¿no? ¿Qué hacía con esto? Estaba demostrando para los incrédulos de ese momento y para los incrédulos a futuro, que estaba demostrando que no era un fantasma que había regresado, que no era un ánima viviente, sino alguien que comía, o sea, era la misma nena que había vuelto a la vida, ¿no? Entonces, el Señor va a demostrar una vez más su poder sobre la vida y sobre la muerte, ¿no? En este cuadro decimos que habla de comunión, habla de
intimidad también, ¿no? Vemos que en la casa de Jairo habían personas, o sea, habían familiares, habían sirvientes, seguramente había, porque era un principal de la sinagoga, alguien de un poder adquisitivo importante, y seguramente habían vecinos, todos los curiosos, ¿no? Entonces, hubiera sido una campaña publicitaria tremenda. Si hubiera sido en el tiempo nuestro, ya hubiéramos puesto los carteles afuera, niña resucitó, venga, pase, pague su entrada, deje alimento no perecedero, venga y conozca a la niña que volvió del más allá, nos está contando de un túnel que vio con luces, etc. Bueno, hubiéramos hecho una publicidad bárbara, pero acá el Señor dijo no, que lo mantuviera en secreto. Igualmente la gente se iba a enterar, ¿no?, que esto había sucedido, ¿no? Entonces el milagro, decimos, fue hecho ante la vista de unos pocos, ¿no? ¿Por qué el Señor actuaba de este modo? Es lo que dice la copia. Una de las razones es que el corazón del hombre está cegado por el poder de las tinieblas. El otro día veía un reportaje que se lo comentaba anoche a los chicos de la iglesia, la escuela de discipulado, que tenemos los viernes a la noche, de un debate, tal vez ustedes lo han visto. No me acuerdo ahora cuál es el youtuber cristiano, y el youtuber se contacta con un judío ortodoxo, ¿no? Y se arma, ¿no? Se arma. Y el judío le da su postura acerca de por qué Jesús para ellos no es el Mesías. Y el nuestro, el youtuber cristiano, le plantea las razones de por qué sí. Y llegaron a un punto, vos decís, si estaban ciegos los judíos en esos días de Jesús, imagínate hoy lo que es un judío ortodoxo, ¿no? Y terminó diciendo el judío ortodoxo que el libro de Marcos tiene agregados que no estaban en los originales, que la resurrección de Jesús no salía. Entonces, este de lo nuestro le hablaba acerca de que Jesús había anunciado previamente en capítulos anteriores que iba a resucitar. O sea que no era algo tan irrelevante. Entonces el judío, cuando se ve acorralado, después si ustedes quieren, háganme acordar y les mando el link para que lo vean si quieren verlo. Es un lindo debate, ¿no? Termina diciendo el judío ortodoxo que a ellos les es totalmente irrelevante si Jesús resucitó o no. Fíjense, que una persona haya resucitado y haya documentación de todo tipo, tanto bíblica como que circulaba en aquellos días, y se ha encontrado documentos que circulaban que no son canónicos, sino eran cartas que se mandaban personas entre ellas en aquellos días hablando de Jesús resucitado. Para ellos, si resucitó o no, le da lo mismo, porque mientras no salga en la Torá eso, para ellos es totalmente irrelevante. Vos decís, irrelevante que Jesús haya resucitado. Ese era el sello que acreditaba que Jesús, todo lo que había dicho era cierto. Bueno, para ellos, fíjense, era totalmente irrelevante. De ahí que nosotros decimos, en esta partecita, en esta placa que hemos puesto acá, ¿no? El artículo que nosotros ponemos, habla de que, bueno, ¿por qué Jesús dijo, bueno, que no lo compartieran? Porque hay gente, y hoy también, que aún viendo el milagro no creería, porque ya decidieron no creer. Esa era la razón, ¿no? El apóstol Juan dijo que los hombres, mujeres, amarían más las tinieblas que la luz. Pero además, el hecho de que el Señor hiciera este milagro ante algunos de sus discípulos y los padres de esta nena, nos habla de un trato especial que él tenía con sus seguidores, ¿no? El Señor tenía un grupo de discípulos grande, ¿se acuerdan de los 70, 120? Pero también tenía los 12 y también tenía los 3, que eran los que andaban con él para todos lados, ¿no? 3 discípulos que eran los que andaban más cerquita con el Señor, ¿no? Entonces, dentro de los 12 yo te decía que habían 3, y eran Pedro, Juan y Santiago, también conocido como Jacobo. Cuando él tenía una misión muy puntual, estos 3 eran los que siempre estaban con él, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor se va a transfigurar, ¿se acuerdan? En la montaña. Bueno, el Señor los lleva a estos 3. ¿Ah? Quiere decir que tenía preferencia con estos 3 y con los otros 8 no tenía preferencia. No, de ningún modo. El Señor amó hasta a Judas, lo amó. Hasta le lavó los pies a Judas, igual que al resto, ¿no? No podemos pensar esto, ¿no?
pero cada uno tenía una personalidad. De los discípulos especiales, el Señor trataba como Él quería, como Él decidía con cada uno, ¿no? Entonces, por allí, vos tenés un niño inquieto, una nena inquieta, por ahí los tratos son diferentes con el otro, que es más pancho, es más tranquilo y eso, ¿no? Entonces, el común denominador que une a estos personajes eran que los tres eran personajes muy explosivos, ¿no? Pedro era bien conocido por los arrebatos, ¿se acuerdan? Pedro era bien, bien temperamental, el Pedro este. ¿Se acuerdan cuando arrestaron al Señor en el huerto? Él sacó la espada y a cortarle, no iba a cortarle la oreja, él quería matarlo a Malco, pero le corta la oreja, ¿no? Y el Señor tiene que intervenir en ese momento, ¿no? Juan y Jacobo o Santiago en un momento querían que Dios hiciera descender fuego del cielo y consumiera una ciudad completa de samaritanos, ¿no? Porque los samaritanos se acuerdan que con los judíos siempre tenían pica, ¿no? Entonces el Señor trató con ellos, con el carácter de ellos, ¿no? Entonces el Señor era cuidadoso en el trato de cada uno de los discípulos. Y yo les agregué recién a última hora, porque sinceramente pensé que lo tenía eso, que ya se lo había mandado, pero a las 3:15 me acordé que no se lo había mandado, así que se lo mandé en un formato común, ahí en el chat, después se los voy a mandar en otro formato. Es un agregado cortito. El legado de los que estuvieron más cerca de Jesús. Encontré ese artículo, me puse a buscar en internet, y ya que Jesús estaba con Pedro, Juan, Santiago o Jacobo, digo, ¿qué habrá sido de estos tres después que el Señor se fue? ¿Se acuerdan que Juan era el que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús? Se cree que Juan era un adolescentón, unos 17 años se calcula que tenía. Pedro no, Pedro ya era casado, era mucho más grande. De allí que Juan fue uno de los últimos que murió. Está bien, podría haber muerto de persecución, por más que sea joven, pero no fue así, ¿no? Entonces, ¿qué fue de estos tres? De acuerdo a Marcos 5:37, ¿qué hizo Jesús con estos tres? Se los llevó al monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan ustedes de esto? ¿No? Marcos 9:2. Estuvieron allí entre el público también del discurso del Monte de los Olivos, también ellos estaban allí, ¿no? También estuvieron con Jesús durante el tiempo de agonía. Este Pedro que sale acá, cuando el Señor Jesús estuvo en el huerto, ahí estaban ellos tres también, haciéndole el aguante al Señor, aunque estaban cansados, se dormían y todo, ¿no? Acá lo tenemos a Santiago, el también conocido como Jacobo, Santiago, conocido como Jacobo, y Juan. Eran los tres que el Señor tenía permanente más cerca, ¿no? Se le atribuye a Pedro brindar el material para el libro de Marcos, a que Pedro volcó mucho allí, y tiene dos cartas, Pedro, primera y segunda de Pedro, son de él, ¿no? Fue un líder de la iglesia de Jerusalén, este Pedro. Vamos a volver a ver la imagen de él, como para, ya que estamos hablando de él, tener la imagen de Pedro. Ahí está. ¿Qué decimos? Fue líder de la iglesia durante los primeros 15, o sea, 12 capítulos del libro de Hechos, se lo nombra un montón a Pedro, ¿no? Después a Santiago, que era hermano de Jesús, también ocupó, que ven ahora, ocupó el cargo de Pedro, luego se va a convertir en un misionero de los judíos, y en un menor grado a los gentiles. Si bien la tradición asigna a Pedro el crédito de conducir a la iglesia, decimos, de conducir a la iglesia de Roma, de ir a la iglesia de Roma, que es medio improbable esto, ¿no? Sin duda fue allí el final de su ministerio y probablemente se cree que sufrió martirio allí, ¿no? De Santiago, sabemos que este Santiago fue el primero de los 12 que fue muerto. Por lo tanto, no alcanzó a escribir absolutamente nada. De los 12, ¿se acuerdan que Judas se ahorcó? Luego votan y queda Matías, se lo reemplaza en el grupo de los 12 y Santiago va a ser ejecutado, ¿no? La tradición dice la tradición, esto no es Biblia, que el que custodiaba a Santiago se convierte al Señor conmovido por el testimonio de él y que fue decapitado junto con el apóstol Santiago. Pero eso solamente es un comentario al margen no bíblico. Pastor, sino una preguntita. Sí, ¿Y él sí, es el bueno. de la...
el que escribe el libro de Santiago, la carta esa, la epístola. No, este no alcanzó a escribir nada. ¿Por qué? Porque este Santiago lo ejecutan. Hay otro Santiago que va a ser el hermano del Señor Jesús, y ese es el que va a escribir, que se va a transformar en un personaje importante en la iglesia. Cuando ustedes estudien, a ver si han estudiado epístolas pastorales, creo que sale, ahí en epístolas pastorales se lo nombra, porque él habla, ese Santiago que era hermano de Jesús se convierte recién cuando Jesús resucita, porque hasta ahí Jesús no le da importancia a él. Para él, para Santiago, también conocido como Jacobo, Jesús no era el Mesías, sino era su hermano. ¿Cómo su hermano va a ser el Mesías? ¿Viste esos lazos de sangre? Entonces vos decís, no puede ser. Pero cuando resucita, se convierte al Señor. Y ahí él pasa a ser un personaje importante en la iglesia, y ahí es donde él escribe que él es siervo de Jesucristo. Ahí él se convierte de verdad. O sea, es otro Santiago. No es este, porque este lo mataron ahí apenas arrancaron. Así que no alcanzó a escribir nada, ¿no? Después tenemos a otro, tenemos a Juan, te dije, junto con la evidencia interna del libro de Juan, los padres de la iglesia primitiva, que hemos nombrado algunos, identificaban a Juan como el discípulo al que Jesús amaba, así se lo conoce, ¿no? Como fue el apóstol que vivió más tiempo, se calcula que vivió cerca de 100 años, escribió el 4º evangelio, y el libro de Daniel y Apocalipsis también lo escribe Juan, ¿no? Entre todos los seguidores de Cristo, Juan transmite más claramente la majestad de Cristo. Él va a hacerlo, ¿no? Juan pasó sus últimos días en Éfeso, que era una iglesia pujante, y viajó luego de la muerte de Domiciano, que lo había exiliado por predicar el evangelio, lo había exiliado a una isla, la isla de Patmos, que era una isla de esclavos. Y allí ya era anciano Juan, y allí estaba en la isla de Patmos, y allí fue donde Dios le da el libro de Revelación o Apocalipsis. Los seguidores de Juan, que eran los padres de la iglesia después que Juan se fuera, Policarpo, Papías, Ignacio, que estos son los que siguen después que los discípulos mueren, se convertirían luego en columnas de la iglesia de Cristo, de esa iglesia primitiva, como Juan lo había sido. O sea, había sido Juan una influencia muy poderosa entonces para ellos, ¿no? Entonces, estos tres que vemos acá, Juan, Pedro y Santiago, pescadores comunes, son un testimonio del impacto que cambia vidas que puede tener para todo aquel que escoge ser un discípulo y caminar con nuestro Salvador, ¿no? Ellos van a cambiar, sus vidas van a ser revolucionarias en aquellos días, ¿no? Veamos ya entrando en la recta final, muchachos, la transfiguración. Este fue uno de los acontecimientos que más llamó la atención de Pedro. Siendo ya anciano, al escribir una de sus cartas, inspirado por el Espíritu Santo, revivió en esa carta la gran impresión que le causara ese acontecimiento. Él va a escribir lo siguiente, esto que ustedes van a ver ahora en pantalla. Y él va a escribir esto, fíjense, él dice, la enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos, fíjense lo que él decía, vimos al Señor en su grandeza. Ahí está recordando, ya Pedro era un anciano y estaba recordando la vivencia que habían tenido en el monte junto con Jacobo y Juan, ¿no? Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera y decía esa voz, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Tremenda experiencia que él va a volcar luego en su carta, ¿no? En aquel monte el Señor por un instante recuperó su gloria eterna y conversó, estaba charlando allí, dice el relato bíblico, con Moisés y Elías. La comprensión de este acontecimiento es un asunto muy interesante y vamos a notar algunas cosas. El lugar, el pasaje nos dice que el Señor subió al monte, a alguno de los montes que hay varios en Galilea. Las circunstancias que se llevaron a cabo, bueno, Lucas declara que fue 8 días después de
esa declaración que Pedro había hecho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Al estudiar este evento de la transfiguración, debemos hacerlo a la luz de la declaración que Pedro había hecho. La declaración de él era conocida como una confesión de suma, pero de suma importancia. El Señor era consciente de las controversias que había en cuanto a su persona. Algunos decían que era Juan el Bautista que había resucitado, otros decían que era Elías que había vuelto también del más allá. Entonces Jesús les pregunta a ellos, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? ¿Se acuerdan que Jesús les preguntó así? Unos decían que era un profeta, ¿no? Pero el Señor les pregunta acerca de ellos, ¿no? ¿Qué opinaban, no? Y ahí Pedro saca pecho, da un paso adelante y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¡Wow! Revelación poderosa. No fue esta la primera vez que el Señor fue reconocido como Mesías, pero ante la anterior es la que se destaca por su carácter irrefutable, ¿no? Si había alguna sombra de duda, Pedro la despeja para siempre. Pedro era un poco el portavoz, era un poco el líder. Y ustedes fíjense que siempre, si a vos te dicen nombrar un discípulo, generalmente Pedro pica en punta, ¿no? Por todas las que hacía Pedro, ¿no? Reconoció estar Pedro ante el Hijo de Dios, ¿no? Dando una expresión, bueno, única al Señor. En esta declaración, Pedro confirma entonces, a través de esta transfiguración, ya que pocos días después de esta declaración de Pedro, a los 8 días, sería esta transfiguración donde el Señor mutaría, ¿no? Los testigos, el Señor subió al monte con 3 de sus discípulos. ¿Ah? Ya sabemos quiénes son, Juan, Pedro y Santiago o Jacobo, ¿no? Suben al monte de la transfiguración. Estos 3 van a gozar de una intimidad especial dentro del grupo de los 12. En varias ocasiones por el Señor, ¿no? Estos fueron testigos importantes de varias cosas. Lo importante es que ellos pudieron ser testigos ciertos para poder luego relatarlos a la iglesia y luego escribirlos en los libros que ellos van a escribir, no menos Santiago. El Señor subió al monte a orar, por lo cual podríamos suponer que ellos también deberían haber imitado a su maestro. Pero no fue lo que ocurrió. Lucas declara que estaban matados de sueño los muchachos, cargados de sueño. En ocasiones, vos sabés, a mí me ha pasado, a vos también te ha pasado. Estamos muy cansados por el traqueteo, las cosas que nos han tocado vivir, imprevistos también por allí, te arrodillas a orar y te quedas redormido, ¿no? Eso nos ha pasado. Y bueno, entendemos a los discípulos porque el que nunca se haya dormido orando, que tire el primer almohadazo, decía uno, porque a todos nos ha pasado, ¿no? Los hechos, en tanto que Jesús oraba, Mateo y Marcos dicen que se transfiguró, o sea, cambió de aspecto delante de ellos. El término que usan es metamorfeo, es una palabra que es empleada para describir el profundo cambio de carácter que se produce tras la conversión. Todos hemos pasado por un metamorfeo. Tendríamos que preguntarle cómo eras vos antes y cómo sos ahora, y hay un montonazo de cosas que hemos cambiado, todavía quedan. El Señor irá puliendo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del proceso de los cambios en la clase pasada o la anterior, ¿no? La apariencia del Señor, las ropas del Señor cambiaron totalmente. Repentinamente se aparece junto al Señor, dice acá, Moisés y Elías, ¿no? ¿Cómo lo pudieron identificar los discípulos? Porque ellos no estaban al lado, estaban a una distancia. No dice la Biblia cómo fue. O tal vez Jesús les cuenta después que estuvo con Moisés y Elías, ¿no? Y estos dos, Moisés y Elías, ¿se acuerdan que Moisés no había podido entrar a la tierra prometida? Me acuerdo que esta es una pregunta capciosa que siempre hacemos cuando damos Pentateuco, ¿no? ¿Entró Moisés a la tierra prometida? Vos también hacésela a otros que vos sabés que son estudiantes de la Biblia y tal vez esto no lo tengan claro. ¿Entró Moisés a la tierra prometida? Te van a decir, no, él llegó a la frontera y desde allá miró. Bueno, acá ya estaba en la tierra prometida. En el monte de la transfiguración, Moisés estaba adentro de la tierra prometida. Obviamente que ya no estaba como aquel Moisés, sino que ya era una persona diferente, era una persona distinta, ¿no? Entonces, estaba Jesús con Moisés y con Elías. ¿Qué significaba esto? Que Moisés representaba la ley,
Eso es lo que representaba Moisés. Y Elías representaba a los profetas. Y estaban charlando con Jesús acerca de los acontecimientos que se venían. ¿Qué eran los acontecimientos que se venían? Perdón, pastor, no escuché qué significaba Elías. Elías, bueno, Moisés era la ley. ¿Se acuerdan que la ley viene? Dios le entrega la ley a Moisés. Y Elías era la cabeza visible de los profetas del Antiguo Testamento. O sea que la ley y los profetas están en Cristo. Todo se cumplía en él. El Antiguo Testamento se cumplía en Cristo. ¿Y de qué charlaban? Dice la Biblia que charlaban acerca de lo que se vendría. ¿Y qué era lo que se vendría? Y lo que se venía era la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, las ropas del Señor Jesús cambiaron. La gloria del Señor lo había envuelto. Y los discípulos que estaban allí pudieron contemplar absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Qué más tenemos como importante, ¿no? Hay un ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando Elías fue el que no vio la muerte, ¿se acuerdan? Que cuando Elías estaba para partir, Eliseo andaba con él, ¿se acuerdan de esa parte? Y que le dijo Elías a Eliseo, bueno, ¿qué querés que yo haga por ti? Y él le dijo, una doble unción de tu espíritu sea sobre mí. O sea, Eliseo tenía unas ambiciones espirituales maravillosas para servir al Señor. Entonces, ¿qué le dijo Elías? Bueno, si vos ves, cuando yo fuera arrebatado, y ya le venían diciendo a Eliseo, ¿te enteraste que tu jefe se va a ir? Se va, y él dijo, sí, yo lo sé, yo lo sé. Entonces, no vio la muerte Elías. No hay una sepultura donde diga, acá yacen los restos de Elías. Tampoco hay una sepultura de Moisés, porque el relato bíblico dice, respecto a Moisés, narra que murió, pero no se encuentra el lugar de su sepultura. Es más, en el libro de Judas habla de que el arcángel Miguel contendió con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. O sea, a ver cómo es esto. Moisés muere y el arcángel disputan el cuerpo. ¿Por qué? Porque si el diablo podía disponer de los restos de Moisés, posiblemente sería un lugar de adoración, de paganismo, traído a nuestra realidad sería un Gauchito Gil, sería un San la Muerte, un lugar, era tan respetado Moisés que iban a levantar un altar, los judíos iban a caer en la idolatría seguramente, ¿no? ¿Sería posible que el cuerpo haya sido trasladado al cielo? O que su cuerpo haya sido sepultado y haya resucitado. Bueno, son preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Entonces, conversaban con Jesús, los dos. Eso sí está claro, en la palabra está claro, lo demás son preguntas que no hay respuesta en la Biblia de eso, ¿no? El Señor sabía que la hora de él había llegado, que ya estaba en la recta final. La cruz era entonces muy cercana, era muy cercana a lo que le esperaba, ¿no? Necesitaba el apoyo del Padre para las horas oscuras que al Señor Jesús se le venían allí por delante, ¿no? Pedro, ¿se acuerdan que Pedro era el reactivo ahí en el grupo? Era el vocero del grupo, ¿no? Y él dice, mirá, podemos hacer enramadas, está lindo esto, quedarnos acá, la gloria de Dios. Cantaba Pedro, hacemos una enramada para Moisés, otra para Elías, o sea, departamentitos para vos, para ellos, o sea, no sabía lo que decía. O sea, Pedro era movido por la emoción nada más y no por la razón, ¿no? Entonces, nada de esto se iba a hacer. O sea, la misión de ellos y la de Jesús no era estar en la comodidad de un monte. Es como la misión de la iglesia, no es estar en la comodidad de cuatro paredes. Nuestra misión es llevar el evangelio, sea en grupo, sea juntos, o sea en forma individual, a donde vayamos, llevar el evangelio. Para eso el Señor nos ha salvado y esa es la comisión que el Señor nos dio, ¿no? Entonces, una nube va a cubrir, dice la Biblia, a Moisés y a Elías, y ellos desaparecen. ¿Quién queda? Jesús, marcando que él es el más importante de los profetas y es más importante que la ley. Jesús era
y es la figura principal, ¿no? La presencia de Dios es indicada a menudo a través de una nube. Desde la nube, el Señor habla, Dios habla y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Ah? A él oíd. La exhortación de Dios es comprensible porque los discípulos a menudo no escuchaban los consejos del Hijo. Y esta declaración nos recuerda una similar pronunciada, ¿se acuerdan? Cuando el bautismo, allá lejos y hace tiempo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, ¿no? Pero ahora se agrega el mandato de escucharlo a Jesús y obedecerlo a Jesús. En aquella oportunidad la voz dijo que este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. En otras palabras, me agrada lo que hace mi Hijo. En cambio ahora a él escuchen, a Jesús escuchen. Luego la voz cesó, Jesús fue hallado solo. Entonces el Señor les ordenó que no dijeran a nadie lo que había ocurrido. Yo no sé cómo somos para los secretos, pero un secreto como este, tremendo lo que ellos habían experimentado, haber visto, y que no podían decirlo. Eso era lo más terrible en ese momento. Jesús les dijo esto que ustedes ven acá en pantalla: no digan a nadie de la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Fíjense, el Señor los estaba preparando para lo que se venía. Y ellos, cuando Él muere en la cruz, se desaniman, se desalientan. O sea, no habían entendido lo que habían visto y lo que habían escuchado. Y lo que Jesús les había enseñado, no lo habían entendido, ¿no? Esto entonces no quiere decir que lo acontecido no fuera real, ¿no? En este caso, la palabra que es traducida visión, bien podría ser traducida lo que ha sido visto, ¿no? La razón del mandato a silencio es que este hecho no hubiese sido comprendido por la multitud, ¿no? Y las falsas interpretaciones, ¿no? La razón, le decimos ya para ir terminando, la transfiguración se realizó en parte a causa de los 3 discípulos que lo acompañaron a Jesús a la cima. La fe de ellos iba a ser fortalecida, ellos iban a ser capaces el día de mañana de confirmar a la iglesia y serían una influencia tremenda para la iglesia del futuro, ¿no? ¿Qué más decimos? En cuanto a los relatos, ¿no? Al comparar los distintos relatos encontramos algunas diferencias, de modo tal que los 3 se complementan. Lucas es el único que declara que el Señor subió al monte a orar. ¿Se acuerdan que evangelios sinópticos era ver juntos? Entonces, a ver qué dicen los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, respecto a esto. Lucas aclara que la transfiguración ocurrió mientras oraba. Mateo dice que su rostro resplandecía como el sol. Así dice Mateo. Lucas, por su parte, dice que la apariencia de su rostro cambió. ¿Vieron? Ahí están viendo lo que sucedió, algunos por relatos de otros, ¿no? En cuanto a sus vestidos, Mateo dice que se hicieron blancos como la luz. Así dice. Lucas señala que su vestido era blanco y resplandeciente, en tanto que Marcos ilustra este hecho diciendo que ningún lavandero, fíjate, esto fue más común, más sencillo, podría dejar tan blancas las prendas que el Señor llevaba. Lucas señala que Moisés y Elías aparecieron rodeados de gloria también. También es Lucas quien señala el motivo de la conversación, su pronta partida a Jerusalén, donde vendría la otra etapa, ¿no? La etapa de la crucifixión y resurrección y ascensión al cielo. Lucas también es quien señala que Pedro y sus acompañantes estaban muertos de sueño, pero aún así vieron la gloria del Señor y a sus ilustres compañeros. Pedro comienza su declaración diciendo maestro, pero en el libro de Marcos usa el término, Marcos lo pone como rabí, que también rabí era una palabra que usaban los judíos para los maestros, ¿no? Marcos es el único que aclara que Pedro no sabía lo que decía al solicitar la construcción de 3 enramadas para el Señor y para sus visitantes. También dice que los discípulos tenían miedo. Imagínate lo que estaban viviendo. Mateo dice que mientras Pedro aún hablaba, se apareció una nube. Y cada uno da distintos detalles. Lucas, por su parte, dice que los discípulos tuvieron temor de ingresar a la nube, tuvieron miedo, ¿no? De la nube se oyó
una voz que decía, según Marcos y Lucas, este es mi hijo amado, que es el que está bien ahora, ¿no? Este es mi hijo amado, a él oí, ¿no? En tanto Mateo dice que la declaración de Dios, Padre, fue la siguiente: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, me gusta lo que él hace, a él oí. Lucas señala que por entonces los discípulos guardaron silencio, eran buenos para guardar secretos estos tres, guardaron silencio. Mateo y Marcos, por su parte, declara que el Señor les ordenó que lo hicieran, que hablaran de lo que habían vivido esta experiencia, luego que él resucitara y no antes, ¿no? Moisés, entonces yo te dije, medio despeinado, lo hemos hecho acá, Moisés. Moisés representa la ley. Porque Dios lo usó a él para traer la ley al pueblo. Jesucristo se relaciona con la ley por haber sido el único capaz de cumplir la ley en su totalidad. Él no la quebrantó ni una sola vez porque no pecó. En cuanto a Elías, acá tenemos al otro, bien podemos decir que representa el ministerio de los profetas. En este sentido, el Señor también es el cumplimiento pleno de las profecías. Cuando hablamos de la transfiguración, es un evento que señala hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. ¿Está? Y hacia el futuro. Señala hacia el pasado porque la presencia de estas dos figuras, de Moisés y Elías, eran destacadas en la historia. Hablamos de pasado, ¿no? Indica que la existencia humana no termina con la muerte, porque tenemos a dos que hacía mucho que habían muertos y ahí están en la presencia del Señor Jesús. También apunta hacia el presente, porque de algún modo en la transfiguración se encuentran los elementos que componen el núcleo doctrinal de la iglesia, es decir, la ley, los profetas y los apóstoles. Por último, la transfiguración apunta hacia el futuro, ya que nos ofrece un admirable tipo de la gloria de Cristo y la que nosotros como pueblo, como iglesia, disfrutaremos, ¿no? Conviene que pensemos en este último aspecto de la transfiguración. El Señor había dicho que algunos le verían viniendo en su reino. El único evento que cumple cabalmente este anuncio es este que estamos viendo de la transfiguración, donde ven la gloria de Dios de una manera tremenda. De algún modo, la transfiguración es una figura, entonces decimos, de el futuro que vendría, ¿no? Muy bien, damas y caballeros, y colorín colorado, les doy un aplauso porque hemos terminado. Hasta aquí tenemos los apuntes, así que hoy los voy a dejar salir un rato antes. Y afílense para la semana que viene, porque viene el último examen. Trabajo práctico, creo que hicimos uno solo, entonces vamos a tener que hacer otro, al menos, para tener 2 trabajos prácticos. Los que todavía no han entregado su carpeta de esta clase, y si vos ya lo mandaste, como le pasó a Silvia, y no ha ido la nota, reclame la nota por sí. Espero que no se haya traspapelado, y si no, yo te aviso y me la mandás otra vez. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, porque ya terminamos acá. Hemos visto, tenía como 200 y pico de placas, una cantidad de placas tremenda, ¿no? 40 y pico de hojas creo que eran. Pastor. Sí. Pastor. Y lo que estamos en el pozo, ¿nos quedamos en la fosa común o qué? No, ya lo sacamos. Ya si te quedás es porque te gusta. Ya te mandan los leones, ya vienen los leones. Cualquier momento. Sí. Marisa, qué malvada. ¿Cómo le vamos a mandar a los leones? Yo le estoy dando, estirando la gracia, diciéndole que ya le hemos sacado y vos me la mandás al pozo otra vez. No, yo me hago cargo porque contesté mal también. Están abrazados. No, ya está, ya la sacamos. Maxi, ¿qué preguntaste vos? La carpeta de esta clase le mandamos fotos. Sí, si tenés para escanearla, y si no, mandame fotos. Fíjate que se vean, si vos entendés la letra, yo la voy a entender. Ahora, si no la entendés vos, yo menos la voy a entender. Fíjate que esté lo mejor posible la fotito, cosa de poder mirar, porque acá hay que agrandar, por ahí algunos tienen una letra de doctor maravillosa. Yo no sé qué hacen estudiando acá, si son doctores, pero por la letra algunos son doctores, nada. Okay, bueno, que el Señor les bendiga, muchachos. Espero que
Tengan un fin de semana hermoso, como siempre, que Dios los use, que la mano de Dios se ponga de una manera maravillosa. Hoy los mando a la casa más temprano, avísenle a los padres que los pasen a buscar, así no hay ningún problema. ¿Ah? Dios les bendiga y nos vemos la última. Nos vemos la última. Y traigan merienda para compartir, porque se nos van algunos compañeritos la semana que viene. Bueno. Chao, profe. Chao. Chao. Adiós a todos. Bendiciones. Chao. Bendiciones para todos. Nos vemos la semana que viene. Buen fin. Chao. Chao. Terminamos la clase.